termine embarazada de otro hombre y no sé qué hacer. Hay momentos en los que me quedo completamente quieta, como si al no moverme pudiera hacer que el tiempo retroceda. Me siento en la esquina de la cama, con las manos heladas entre las piernas, mirando un punto fijo en la pared como si pudiera descifrar en él la manera de arreglar todo. Pero no hay respuesta. Nunca la hay. Y por más que repase cada detalle, cada decisión, cada mirada que ignoré, no puedo evitar sentir que ya es demasiado tarde para volver atrás. Porque aunque nadie lo sepa todavía, aunque nadie lo sospeche siquiera, yo ya sé lo que hice. Y lo que eso significa. Sé el precio. Sé lo que está en juego. Y sin embargo, aún no tengo idea de qué voy a hacer. Mi nombre es Brisa. Tengo 29 años, un departamento ordenado, un trabajo que cumple su función, amigos dispersos, y un prometido que hasta hace poco consideraba el gran amor de mi vida. Tomás. Si alguien me hubiera preguntado hace un par de años cómo describirlo, habría dicho que era estabilidad en forma humana. No era el más apasionado, ni el más espontáneo, ni el más poético. Pero era constante, confiable, limpio en su forma de querer. Nunca me hizo promesas grandilocuentes, pero cumplió cada pequeña cosa que dijo. Me abrazó fuerte cuando la ansiedad me paralizaba. Me cocinó en silencio cuando el trabajo me sobrepasaba. Me dio espacio cuando necesitaba respirar y me sostuvo cuando ya no pude más. Nos conocimos en una reunión aburrida de amigos en común. Él estaba en un rincón, con una copa de vino tinto y una sonrisa honesta. No fue un flechazo, no fue una historia de fuegos artificiales ni conversaciones intensas de madrugada. Fue una historia que se cocinó a fuego lento. Una donde empezamos saliendo sin presiones, con cafés que se convirtieron en cenas, y cenas que terminaron en películas bajo mantas. No hubo drama. Solo una especie de paz que se fue instalando entre nosotros. Me acostumbré a su ritmo, a su forma de mirar el mundo, a su manera de organizar la alacena por colores. A veces me reía de eso. Otras veces me desesperaba. Pero siempre supe que podía contar con él. Cuando me pidió matrimonio, no lloré de emoción. Lloré de alivio. Porque sentí que había encontrado un hogar en una persona. Y durante un tiempo, esa idea me sostuvo como un faro. Planeamos la boda con calma. Sin urgencias. Con gusto por los detalles. Yo quería algo simple, con flores silvestres y mesas largas. Él quería que su madre estuviera cómoda y que no faltara vino. Éramos un equipo. Oh, eso pensé. Porque por más perfecta que fuera la superficie, algo dentro de mí ya empezaba a desconectarse. Aunque no sabía nombrarlo todavía. Desde afuera, nuestra vida parecía ideal. Tomás y yo teníamos esa clase de vínculo que otras parejas usaban como referencia. Éramos tranquilos, estables, previsibles. Teníamos nuestros pequeños rituales, café con leche los domingos, películas de terror los viernes por la noche, largas caminatas en silencio después de una discusión para que las palabras volvieran con menos filo. Nadie me hacía sentir tan segura como Tomás. Nadie me miraba con esa ternura silenciosa, como si su amor por mí no necesitara pronunciarse todo el tiempo porque ya estaba dicho desde siempre. Pero esa certeza, que antes me abrazaba como una manta, empezó a asfixiarme sin que me diera cuenta. Yo también creí que estaba feliz. Porque estaba con alguien bueno, porque no tenía que luchar por amor, porque la calma también era una forma de amor, ¿no? Eso me decía cada vez que sentía esa punzada de vacío en el pecho, esa necesidad difusa de algo que no podía nombrar. No era deseo, no era aventura, no era una carencia concreta. Era una especie de hambre por sentir algo que me sacara del piloto automático, una parte de mí que quería gritar mientras el resto sonreía por cortesía. Tomás solía llegar del trabajo, dejar su portafolio con cuidado, saludarme con un beso corto y preguntarme cómo había estado mi día. Siempre lo mismo. Y yo respondía lo mismo. Y nos reíamos igual. Y cenábamos lo de siempre. Pero empecé a darme cuenta de que todo en nosotros estaba diseñado para evitar el caos, incluso el bueno. No había margen para el deseo espontáneo, ni para un te necesito ahora que no estuviera programado en nuestra rutina. Y lo peor es que él no notaba la distancia que se había instalado entre nosotros. Me seguía mirando como si todo estuviera bien.
como si no viera que yo ya no era la misma. Que algo en mí se estaba resquebrajando por dentro, calladamente. El día que conocí a Damián fue un accidente. Y no lo digo en el sentido romántico. No hubo una chispa, ni una música de fondo especial. Fue una simple coincidencia en el horario equivocado. Estaba en la cafetería del centro, la que a veces usaba como escape de mi oficina, intentando terminar un informe cuando él se acercó a mi mesa porque no había más sitios disponibles. Me pidió permiso para sentarse. Le dije que sí, sin levantar la vista. Pero su voz me hizo mirarlo. Era más joven que Tomás, más informal. Tenía esa energía ligeramente insolente de quienes no se toman muy en serio. Al principio me molestó. Pero también me picó la curiosidad. No sé en qué momento pasamos de compartir una mesa a compartir charlas sueltas, y luego mensajes casuales. Él trabajaba a unas cuadras. Me preguntaba cosas con una mezcla de desinterés y atrevimiento que, de algún modo, me desarmaba. A veces sentía que jugaba con fuego, pero no retrocedía. No lo cortaba. No decía la verdad. Me gustaba. No como se quiere a alguien. Me gustaba sentirme otra cuando estaba con él. Me gustaba volver a casa y guardar ese secreto diminuto, esa grieta invisible que, aunque no dolía todavía, ya me alejaba de Tomás sin que él lo supiera. Una tarde, Damián me preguntó si estaba casada. Le dije que no. Me mordí la lengua antes de decir que estaba comprometida. No quise escuchar cómo sonaba esa palabra en mi propia boca. Me excusé diciendo que era tarde, que tenía que volver. Caminé de regreso con las manos temblando y el pecho lleno de algo que no era culpa, pero sí vergüenza. Una vergüenza nueva. El tipo de vergüenza que se guarda en el estómago como una piedra caliente. Esa noche, Tomás cocinó pasta y me sirvió una copa de vino sin decir nada. Me acarició el brazo mientras hablaba de un cliente nuevo, de un proyecto que le entusiasmaba. Yo asentía, sonreía, fingía interés. Lo miré a los ojos y sentí que ya no podía sostenerle la mirada sin sentirme una farsante. Y, sin embargo, no dije nada. Me aferré a esa normalidad como quien se aferra a una balsa que ya tiene grietas, pero que todavía flota. No fue una decisión. No fue un plan. No me desperté un día y dije voy a hacer esto. Ojalá hubiera sido así. Ojalá pudiera culpar al alcohol, a una discusión, a un momento de debilidad momentánea. Pero no hubo excusa. Lo que pasó, pasó porque lo permití. Porque lo alimenté. Porque me dejé llevar por una necesidad que nunca tuve el valor de enfrentar con honestidad. Y porque, en el fondo, algo en mí ya había decidido que lo que tenía con Tomás no era suficiente. Aunque aún no podía admitirlo en voz alta. Damián me invitó a tomar algo un viernes, después del trabajo. Yo ya le había dicho que tenía pareja. Lo mencioné como quien deja caer un dato sin importancia, sin profundizar. Él no preguntó más. Solo dijo entonces tomamos una cerveza como amigos, ¿no? Asentí. Me convencí de que no tenía nada de malo. De que estaba en control. De que no era la primera persona en tener una conversación inocente con alguien atractivo. De que todo eso no significaba nada. Nos sentamos en un bar pequeño, de luces cálidas y mesas bajas. Damián hablaba con soltura. Se reía fácil. Tenía esa manera de mirarme como si realmente me estuviera escuchando, como si mis palabras tuvieran un peso que ya no sentía con Tomás. Me preguntó cosas que nadie me preguntaba. Me dijo que tenía una energía rara, una mezcla entre fuerza y melancolía. Me dijo que le gustaban mis ojos. Yo me reí. Le dije que no eran nada especial. Me contestó que por eso mismo le gustaban. Y me tocó la mano, con suavidad, como si supiera que eso bastaba. No sé cómo llegamos a su departamento. Solo sé que estábamos ahí, de pie, mirándonos como si estuviéramos al borde de un abismo. Me dijo que si yo decía que no, no pasaba nada. Me quedé callada. Le respondí con un beso. Uno torpe. Urgente. Incompleto. Como si con eso pudiera tapar todo el mundo que había dejado afuera. Como si con eso pudiera olvidar el nombre de Tomás, la fecha de la boda,
los años de amor calmo. No fue romántico. No fue dulce. Fue todo lo contrario. Fue un torbellino de culpa y deseo, de sudor y contradicción. No hubo palabras. Solo manos, respiraciones entrecortadas, movimientos ciegos. Cuando todo terminó, me vestí en silencio. Damián me quiso besar. Aparté la cara. Le dije que tenía que irme. Me preguntó si estaba bien. Asentí sin mirarlo. Caminé las 3 cuadras de regreso a la avenida como una sombra. No sabía si llorar o vomitar. Llegué a casa con el corazón hecho trizas. Tomás dormía en el sillón. El televisor encendido, una manta sobre sus piernas, como si la normalidad aún pudiera protegerme de lo que acababa de hacer. Me metí a la ducha y me quedé ahí más de media hora, como si el agua pudiera borrar lo que había pasado. Me senté en el piso, con los ojos cerrados, y me dije una y otra vez que no iba a repetirse. Que fue un error. Que lo hecho estaba. Pero sabía que me estaba mintiendo. Porque lo que había cruzado ya no tenía regreso. Ya no era solo una falta, era una grieta irreversible en todo lo que habíamos construido. Y lo peor era que Tomás seguía ahí, dormido, confiando en mí. Amándome sin saber que yo ya no era la mujer que pensaba. Hubo un silencio nuevo entre Tomás y yo después de esa noche. No el tipo de silencio que nace tras una discusión o el cansancio de un día largo, sino uno que yo misma cultivaba en mi interior. Un eco que me seguía a todas partes y que tomaba forma entre sus palabras y mi forma de evitarlas. Él seguía siendo él, tan constante, tan metódico, tan lleno de certeza sobre el futuro que estaba construyendo con una mujer que ya no sabía si merecía estar a su lado. Yo lo miraba dormir y me sentía como una ladrona, como una intrusa que se había colado en su vida con una máscara de amor que ya no podía sostener sin temblar. A veces despertaba en la madrugada y lo observaba de espaldas, y una parte de mí deseaba que algo me delatara de una vez, que se levantara, me mirara y lo supiera todo. Que me enfrentara y me quitara este peso que me estaba rompiendo el pecho, pero otra parte más cobarde suplicaba que no descubriera nada. Que siguiera creyendo en la imagen que le vendía cada día con una sonrisa que me dolía usar. Empecé a evitar a Damián, no porque lo odiara o me arrepintiera de manera violenta de lo que pasó, sino porque estar cerca de él era como asomarse a un espejo que me devolvía todo lo que no quería aceptar de mí misma. Me escribía a veces, preguntando si todo estaba bien, si quería vernos otra vez, si me pasaba algo, pero yo simplemente no respondía. Quería que se desdibujara, que desapareciera como un mal sueño, que su existencia se volviera borrosa en mi memoria. Pero no podía hacerlo del todo porque dentro de mí algo había cambiado. No solo era la culpa. Era otra cosa. Una parte de mí que se había despertado después de años de quietud, una parte que ahora exigía espacio, aunque yo intentara encerrarla. Tomás notó que estaba más callada, más distraída, pero no insistió. Nunca fue de los que interrogaban. Me respetaba, decía, y esa bondad suya solo me hacía sentir peor. Me preguntaba si seguía emocionada con los planes de la boda, y yo le decía que sí, que por supuesto, aunque por dentro la sola idea del vestido blanco me provocaba náuseas, como si ya supiera que algo tan puro no era para mí. Empecé a tener sueños extraños, confusos, donde me encontraba con Tomás en una iglesia y al dar el sí él me decía que sabía la verdad, que siempre lo supo, y que solo quería ver hasta dónde podía fingir yo. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón a punto de salirse del pecho, y luego fingía normalidad durante el desayuno, besándolo en la mejilla como siempre, escuchando sus planes para la luna de miel. Mientras yo deseaba poder salir corriendo sin dejar rastro. Pero no podía. O no quería. O simplemente no sabía cómo hacer nada sin romperlo todo. La semana siguiente me encontré llorando en el baño del trabajo sin una razón concreta. No me pasaba nada puntual, solo un nudo en el pecho que no podía aflojar. Miré mi reflejo en el espejo y no me reconocí. Mi rostro era el mismo, pero mis ojos estaban opacos, como si alguien más viviera dentro de mí. Una compañera me preguntó si estaba bien, y le dije que sí, que solo era el estrés, que los preparativos de la boda me tenían agotada. Ella me sonrió con ternura y me dijo que se notaba lo mucho que Tomás me amaba, que era afortunada. Le devolví la sonrisa como pude.
Me encerré en un cubículo y me quedé ahí por 20 minutos, abrazando mis rodillas, sintiéndome un fraude. Esa noche, Tomás me preparó un baño caliente con sales aromáticas. Me dijo que me notaba cansada, que quería que me relajara. Me desvestí frente a él con una lentitud casi mecánica. Me metí al agua caliente y sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas sin control, en silencio. No podía más, pero tampoco podía menos. Me sentía atrapada en una decisión que ya había tomado sin querer, y que ahora no sabía cómo deshacer sin hacerle daño a alguien que no lo merecía. Lo único que sabía era que lo que pasó con Damián no había sido solo un desliz. Había sido una fractura, un punto de no retorno, aunque aún no supiera del todo hacia dónde me estaba llevando. El primer día que no me bajó lo atribuí al estrés. Mi cuerpo siempre fue irregular, y en los meses previos había pasado por tantas emociones juntas que me parecía lógico un pequeño desajuste. No me alarmé. Me limité a tomar nota mental y seguir con mis días. Pero cuando pasaron 3 días más, y luego 5, y luego una semana, el miedo empezó a sentarse como una sombra densa en mi garganta. Me hice la distraída, me convencí de que era psicosomático, de que seguramente todo estaba desordenado por el cambio en mi rutina, por las emociones intensas, por el insomnio, por cualquier excusa que pudiera inventar. Pero la verdad ya empezaba a formarse en mi subconsciente con una nitidez aterradora. A los 10 días de retraso, mientras lavaba los platos con las manos temblorosas, me hice la pregunta que venía evitando desde hacía semanas: ¿y si estoy embarazada? La frase me golpeó como una campana de iglesia. Dejé caer un vaso y se hizo trizas contra el suelo. Tomás entró corriendo a la cocina, preguntando si me había cortado. Le dije que no, que solo se me resbaló, que estaba torpe, cansada. Me abrazó desde atrás, me besó el cuello. Me dijo que ya faltaba poco para la boda, que después podríamos descansar, que nos merecíamos unas vacaciones. Yo sonreí con la garganta apretada, queriendo que el tiempo se detuviera ahí, en esa mentira cálida que aún sosteníamos juntos. Esa noche no dormí. Me pasé las horas en la sala, en el sillón, mirando a un punto fijo de la pared, repasando fechas, momentos, recuerdos. La última vez que estuve con Tomás había sido una semana antes de lo que ocurrió con Damián. Solo una vez con cada uno. Pero suficiente. Suficiente para no estar segura. Suficiente para que el terror me invadiera. No podía preguntárselo a nadie. No podía hablar con mis amigas sin que supieran que algo estaba mal, sin que hicieran preguntas que no podía responder. Decidí comprar una prueba de embarazo en una farmacia al otro lado de la ciudad, como si cambiar de barrio fuera a borrar mi vergüenza. La metí en el fondo de mi bolso, como si fuera un objeto ilícito, y esperé 2 días más para usarla, como si postergar la verdad pudiera evitarla. Cuando finalmente me decidí, fue en la madrugada. Tomás dormía profundamente. Me encerré en el baño con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Esperé los minutos más largos de mi vida. Cuando aparecieron las 2 líneas, me senté en el suelo, con la prueba en las manos, y lloré. No como se llora por tristeza. Lloré con una rabia muda, con una desesperación que no sabía cómo contener. No era alegría. No era alivio. Era pánico. Era la certeza de que había cruzado todos los límites posibles. Que había arrastrado una nueva vida a una historia que ya estaba manchada. Y lo peor, no podía asegurar que era de Tomás. No podía asegurarlo sin mentirme. No podía contarle sin destruirlo. Y no podía seguir como si nada. Me miré en el espejo y me di cuenta de que mi rostro era otro. Ya no era solo la culpa lo que me consumía. Ahora era el miedo, el puro y crudo miedo de no saber qué hacer, a quién decirle, cómo seguir. Me abracé las rodillas, con la prueba a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo deseé desaparecer. Porque había cometido errores antes, pero ninguno tan irreversible como este. Pasaron los días y el secreto se volvió parte de mí, como una piedra en el zapato que no puedes quitarte. Cada vez que él me tocaba el vientre con ternura o me abrazaba por detrás, me dolía el alma. Lo escuchaba hablar de nuestros planes de familia y quería gritar. Quería suplicarle que se detuviera, que no soñara más, que no hiciera castillo sobre esta arena movediza.
Pero me callaba. Una parte de mí, la más cobarde, seguía esperando que algo resolviera todo por mí. Un milagro. Un accidente. Cualquier cosa que me evitara tener que tomar una decisión. Una noche, mientras él dormía a mi lado, me giré hacia él y lo miré largo. Observé su respiración tranquila, su expresión serena, el modo en que una de sus manos descansaba cerca de mi brazo. Era hermoso. Era bueno. Era mío. Pero yo ya no lo era completamente. Sentí que algo dentro de mí se partía. No supe si el dolor que sentí esa noche era físico o emocional. Me acurruqué en posición fetal y lloré en silencio, cubriéndome la boca con la almohada. El miedo se había vuelto un huésped en mi cuerpo. Y el arrepentimiento ya no era una emoción, era una condena. Tomás se despertó a mitad de la madrugada y me encontró temblando. Me abrazó sin hacer preguntas. Me besó el cabello. Me dijo que todo estaría bien. Yo apreté los ojos con fuerza. Porque sabía que no. No todo estaría bien. No si seguía callando. No si seguía mintiendo. Pero aún así, no dije nada. Y eso me hizo sentir aún peor que la culpa de haberlo traicionado. Porque ahora no solo era culpable. También era cobarde. También era egoísta. También era incapaz de darle lo único que él siempre me ofreció sin condiciones, la verdad. No hubo un momento en particular en el que supe que tenía que decirlo. No fue una epifanía, ni una ráfaga de valor repentino. Fue más bien un desgaste lento, como si algo dentro de mí se estuviera desmoronando gota a gota hasta dejarme vacía, sin energía siquiera para seguir mintiendo. Había pasado más de una semana desde que confirmé el embarazo. Una semana en la que había vivido como un espectro en mi propia casa, donde cada risa de Tomás me perforaba el pecho y cada gesto de amor suyo me recordaba la traición que le escondía. No podía seguir así. Y tampoco quería. Era domingo. Tomás había preparado panqueques porque sabía que me gustaban, y me los sirvió con fruta cortada, como si fuera su forma de decirme que me amaba incluso cuando yo no estaba del todo presente. Se sentó frente a mí con esa mirada que tanto había amado, la mirada de quien confía, de quien cree que tiene todo bajo control porque jamás imaginaría que algo se está desmoronando detrás de su espalda. Me observó mientras yo empujaba la comida con el tenedor sin probarla. ¿Y Brisa, pasa algo?, preguntó con suavidad. Y entonces supe que no podía seguir fingiendo. Dejé el tenedor sobre el plato. Bajé la mirada. Y con una voz que no parecía mía, le dije: necesito decirte algo. El silencio que siguió fue como un corte limpio. Como si el mundo entero se detuviera para escucharme. Le conté todo. No de golpe. No como quien arranca una curita de una herida pequeña. Se lo conté entrecortado, entre lágrimas, entre pausas en las que creía no poder seguir. Le dije que lo había engañado. Que fue una sola vez, una noche tonta y cobarde en la que me sentí sola, confundida, herida por nuestras peleas de entonces, y me dejé llevar por el consuelo barato de alguien más. No le dije el nombre. No quiso saberlo. No hacía falta. Lo único que sí necesitaba oír, y lo supe cuando me miró sin parpadear, era lo que vino después. Le estoy embarazada, le dije con la voz rota. Y después de un silencio insoportable, añadí: no sé de quién es. Vi cómo su rostro se descomponía lentamente. Se quedó quieto, como si le hubieran arrancado el alma en un solo movimiento. Esa calma fue 1000 veces peor que cualquier arrebato. Porque la calma de Tomás era la de un hombre que ya no lucha. Era la resignación pura, la aceptación brutal de que lo que más cuidó, lo que más amó, lo que más planeó, acababa de deshacerse entre sus manos sin que pudiera hacer nada para detenerlo. ¿Desde cuándo lo sabes?, me preguntó al fin. Le dije la verdad. Varios días. Se puso de pie con lentitud. Agarró las llaves y su abrigo. Yo supliqué. Le rogué. Le pedí que no se fuera, que habláramos, que buscáramos una salida. Pero él no me gritó, no me insultó, no me juzgó. Solo me miró una última vez, con una tristeza que no se parecía a nada que hubiera visto antes, y dijo:
Yo te habría perdonado todo, Brisa. Menos esto. Y se fue. Después de eso, el tiempo perdió forma. Los días se hicieron iguales. Mis amigas me hablaban pero yo ya no podía escuchar. Dejé de contestar mensajes. No fui a ninguna cita médica. Empecé a vivir en modo automático, como si solo mi cuerpo siguiera funcionando mientras mi alma quedaba detenida en ese desayuno que lo destruyó todo. Pensé en escribirle. En jurarle que no fue algo planeado, que lo amaba, que me arrepentía con cada fibra de mi cuerpo. Pero no lo hice. Porque sabía que no había explicación suficiente. No había perdón posible. Lo había perdido. No solo como pareja. Lo había perdido como persona. Había hecho que su fe en mí se derrumbara. Ahora estoy aquí, sola en un departamento que alguna vez compartimos, mirando la cuna que él mismo había empezado a armar por amor a un hijo que ya no quiere. Pensando si alguna vez volveré a sentirme digna. Pensando si alguna vez podré mirar a mi futuro sin pensar en todo lo que arruiné. No sé qué voy a hacer. Ni con el embarazo. Ni conmigo. Solo sé que lo perdí. Y que fue mi culpa.